Hola queridos estudiantes, vamos a comenzar con esta clase, la última clase sobre la expresión del material genético, en este gran recorrido que hemos hecho a partir del dogma de la biología molecular y que tiene que ver con la respuesta a la pregunta de cómo se expresan los genes. En esta gran pregunta que aún son cuestiones que se está tratando de entender cómo ocurre esto todavía. Nosotros hablamos acerca, ¿cierto?, del ADN que contiene la información genética. Ya sabemos que un gen es lo que es una secuencia de nucleótidos que va a expresar alguna proteína, que va a realizar alguna función a nivel de un organismo vivo, básicamente una célula. Entonces, el ADN, para poder expresarse, esta información que está allí se pueda codificar en una proteína, requiere de etapas, ¿no? Ya hemos estudiado la transcripción hoy nos toca ver luego la traducción. Pero la sesión anterior quedó pendiente un proceso muy importante que vamos a ver ahora. Nosotros vemos, acá tenemos dos modelos celulares. Tenemos un modelo celular de organismo eucarionte, y por el lado derecho tenemos el modelo de una bacteria, un organismo procarionte. Si usted se fija, vamos por el lado de la bacteria que ya hemos estudiado con detalle. Tenemos acá el cromosoma, que es un ADN bacteriano, ya que es uno solo, que está en el citoplasma, ¿cierto?, disperso en una región que se llama nucleoide. Vemos acá que se está produciendo la transcripción, que es la formación de este ARN mensajero. Y como sabemos que no hay núcleo, y la siguiente etapa, que es la traducción, es decir, la formación de esta cadena de polipéptidos, que después va a ser una proteína que va a realizar una función, es realizada inmediatamente después de que incluso cuando se está formando este ARN mensajero. Fíjense acá, ¿no? Entonces acá tenemos el ribosoma con la subunidad mayor y la subunidad menor. Ya, entonces, inmediatamente este ARN mensajero se puede comenzar a traducir. Pero si nosotros vemos el modelo de célula eucarionte en este lado de acá, bueno, nos damos inmediatamente cuenta porque está el núcleo, ¿cierto? Está el ADN, donde se produce la transcripción. ¿Ya? Pero acá hay un pasito más que en el modelo procariota no está, que es el procesamiento. Es decir, un ARN, por ejemplo, mensajero, que se está produciendo, que se produjo ya a partir de la información contenida en el ADN, ¿cierto? Se libera, y ya vimos todas las etapas y todos los procesos de cómo ocurre. No puede ser traducido como sí ocurre en la bacteria o en el organismo procariota de forma inmediata. Requiere de unas etapas previas antes de que este ARN mensajero pueda ser codificado, ¿cierto? Traducido en una proteína. Y aquí vemos algo que se le llama procesamiento. Ya el procesamiento del ARN mensajero, que es lo que nosotros no alcanzamos a ver en la clase anterior y que vamos a discutir ahora ya. ¿Cómo ocurre este procesamiento y por qué requiere de un procesamiento en la célula cariota que en la bacteria o procariota no? Entonces, sabemos que este ARN mensajero en la célula eucariota, por ejemplo, en nuestras células, no puede ser utilizado, traducido inmediatamente, requiere de un procesamiento. Y este procesamiento requiere cambiar la estructura del ARN mensajero, o sea, agregar cosas y quitar cosas. Son algunas de las más importantes, las más generales, las que se ha estudiado con mucho detalle, es lo que vamos a ver ahora. A este ARN mensajero, por ejemplo, que se produce se transcribe del ADN indirectamente, le vamos a llamar un transcrito primario, o también le podemos llamar pre-ARN mensajero, ¿ya? O ARN mensajero o ARN inmaduro, que algo le falta para que pueda salir del núcleo y después de salir del núcleo pueda ser traducido en una proteína. Y estas requieren de ciertas modificaciones. Estas modificaciones vamos a ver tres.
la adición de una capucha en el extremo 5 de esta cadena de ARN. La unión se agrega una cola de poli A y también se produce lo que se llama el corte y empalme de intrones. Lo vamos a ir viendo con detalle. Partamos por lo primero. Cuando se produce un ARN mensajero del ADN, ya vimos, requiere hay que agregarle cosas. Entonces se está produciendo, se forma este ARN mensajero, y en el extremo 5 se le agrega una molécula que se llama CAP5, caperuza o capucha. Y en el extremo 3 se le agrega, ya aquí hay proteínas y moléculas que están haciendo esto, después que se ha transcrito, en el otro extremo una cola que se llama polía, es decir, una gran cantidad de nucleótidos de adenina que va todos juntitos en esta zona, y aquí se agrega un nucleótido modificado de guanina. ¿Ya? Y bueno, usted puede decir, bueno, ¿y por qué es necesario agregarle, en el caso de la célula eucarionte, a este ARN, a este pre-ARN, que todavía no está maduro, le falta algo? Bueno, la capucha, ¿cierto? Como yo les decía, es un nucleótido modificado de guanina, y básicamente le sirve, protege a este transcrito primario, protege a este pre-ARN de enzimas que lo puedan destruir o degradar, ¿ya? Porque en el fondo, el agregarle esto quiere decir, está indicando, ¿cierto?, a la célula que es un elemento que tiene que salir del núcleo, y como que tiene que salir del núcleo, debe salir intacto para poder formar proteínas que sirvan, que sean funcionales. Y también esta partecita le va a ayudar a este ARN mensajero a que pueda ser traducido después en el ribosoma, ¿ya? Y la cola polía, que va en el otro extremo, en el extremo 3', es una especie de señal, ¿ya? Bueno, a ver, igual que la CAP5, pero lo que sucede es que cuando se está terminando de transcribir un gen, ya de ADN, o sea, transformar de ADN a ARN, hay una señal en el ADN que le indica, ya, que se deben añadir esta cola polía, o sea, esta secuencia de adeninas juntas, ¿ya? Entonces, una enzima corta, entonces, el ARN, donde aparece esa señal, y, ¿cierto?, se agrega esta cola polía, ¿ya? Se agregan mucho, pero se llama polía. Se pueden agregar de 100 hasta 200 nucleótidos de adenina. Y eso es importante porque a esta molécula, a este transcrito primario o pre-ARN, le va a dar mayor estabilidad y le va a permitir que esta pueda salir del núcleo. Recordad que todo el transcrito primario, es decir, el ARN mensajero que tiene que ser traducido, tiene que salir de una estructura bastante grande, que es el núcleo, que es muy visible y que está muy regulado, es decir, no cualquier cosa entra y no cualquier cosa sale. Entonces, para que algo pueda salir, debe estar completo, debe ser estable, debe ser funcional. Y para eso, en el caso de los pseudocariontes, se requieran todas estas modificaciones. En este caso es añadir esta CAP5, esta capucha, y además en el otro extremo agregar la cola polía. Entonces, eso le va a permitir salir del núcleo, tener una cierta estabilidad, ya que no sea degradado por enzimas, que no sea reconocido como elementos extraños y sean destruidos, y que además después pueda ser traducido fácilmente por los ribosomas. Por otro lado, tenemos otro proceso que se llama corte y empalme de intrones. Ya, a ver, acá esto es importante tener en consideración que nosotros cuando hablamos de lo que era un gen, vimos que había una región promotora, que es donde se inicia, ¿cierto? Se une la enzima a la RNA polimerasa, y después viene una región que se va a transcribir, ¿ya?
eso se llama unidad de transcripción y que en definitiva, ese es el gen, eso es lo que va a producir un ARN mensajero que después va a producir, se va a traducir en algún tipo de proteína. Pero en el caso de los eucariontes, todos los genes, prácticamente, y en algunos genes procariotas, ya, pero casi no existe esto, básicamente esto existe en eucariontes, estos son investigaciones recientes, vamos a encontrar que dentro de una secuencia de ADN, de un gen, que es una secuencia nucleótida que se va a expresar una proteína, van a haber regiones que van a ser codificables, es decir, que van a permitir la formación de una proteína, y hay zonas o regiones entre medios, o secuencias de nucleótidos, que no son codificables, es decir, que están ahí, pero que en realidad no van a ser traducidas, no van a ser leídas, no tienen ninguna indicación para poder formar una proteína. Entonces, estas regiones que no son codificables y que después tienen que ser eliminadas, porque si no se puede producir una proteína alterada, ¿ya? Porque no tiene es como que si usted leyese un manual y está leyendo, y entre medio del manual que está leyendo se da cuenta que existen letras que no tienen ningún sentido. Bueno, esas letras que no tienen ningún sentido, que están entre medio de las frases, vendrían siendo los intrones. Y en algunos casos se le llama son regiones como, entre comillas, basurilla, basura, y que tienen que ser eliminados, de lo contrario ese ARN mensajero va a generar una proteína fallida. Mientras que las otras zonas, que sí están, ¿ya? Que sí codifican una proteína, que sí van a ser leídos y tienen indicaciones coherentes. Está leyendo un párrafo y hay una palabra que tiene un significado para usted, es lo mismo, se llaman exones. Entonces, aquí por ejemplo tenemos ya, aquí tenemos un transcrito, la transcripción de un gen, ya, porque aquí vemos la molécula de ARN mensajero. Acá vemos que se le ha hecho una modificación, se le agregó, ¿cierto?, la capucha, ya en este extremo, y la cola poliada en el otro extremo. Pero si usted se fija acá, lo que está coloreado, vemos los exones, que son las regiones que sí tienen coherencia, que sí van a producir una secuencia de aminoácidos coherente, y vemos los intrones que son estas regiones que no codifican, ya, generalmente no codifican porque, bueno, en biología siempre hay excepciones, es lo interesante de esta ciencia. No todo es A o B, negro o blanco, siempre hay excepciones, pero fundamentalmente los intrones no codifican nada, entonces esto hay que removerlo. Entonces, antes de producir este ARN mensajero que pueda salir y poder traducir una proteína, hay que quitar los intrones, hay que sacarlos. Y eso se le llama corte y empalme. ¿Por qué? Porque aquí vemos que se corta esto, ¿ya? Donde está el intrón, se corta. Y después, estos intrones se van, son degradados por enzimas, y se unen los exones, ¿ya? Y se quita la basurilla, que en este caso vendrían siendo los intrones. Y ahí, cuando ya ocurre esto, que la tercera modificación de este pre-ARN, o transcrito primario, o ARN inmaduro, ya cuando ya se modifica, se transforma en un ARN mensajero maduro, o en un transcrito ya maduro, ya en un ARN mensajero como tal, que va a poder salir del núcleo, que se va a unir a los ribosomas, y que en definitiva va a poder formar una proteína que sea funcional y que pueda actuar y permitir la reproducción, la división, la nutrición, la producción de energía, etcétera, y todas las funciones que hacen las células. Por lo tanto, es importante que esto ocurra, ¿ya? ¿Y quién realiza esto? ¿Ya? ¿Quién corta? ¿Cómo se corta? Solo no. Siempre hay enzimas o hay estructuras que están realizando estas interacciones moleculares, que son básicamente reacciones químicas que están ocurriendo, y que en este caso se descubrió, no hace mucho tiempo, que existe una estructura, por ahí por el año 90, no hace muy reciente, que corta estos intrones. Corta y los pega. Y esto se le llama a una estructura que se llama el famoso esplesiosoma. Y el esplesiosoma, al igual que el ARN, al igual que los ribosomas,
Básicamente es la unión o interacción, ¿cierto?, entre proteínas y un tipo de ARN. Yo les nombré 3 tipos de ARN: mensajero, el ribosomal y el de transferencia, pero hay muchos más que no los vamos a estudiar con detalle, pero por ejemplo acá es un ARN que se llama ARN pequeños nucleolares. Me cuesta la palabra. ¿Ya? O ARNs S sub SN. Y esto va a formar esto que se llama el esplesiosoma, y básicamente lo que hace es lo que vemos acá, que enrolla el transcrito inmaduro o el pre-ARN y le corta los intrones y pega los exones. ¿Ya? Esto con ayuda de con un ARN que forma parte, que está en la estructura del esplesiosoma. Por lo tanto, los genes eucariotes, de células eucariontes o de organismo eucarionte o célula eucariota, requieren de estos pasos previos, a diferencia de una célula, de una bacteria, que es una célula procariota. ¿Ya? Es mucho más complejo. Porque, bueno, un organismo multicelular con muchas células, ¿ya? Una célula grande con necesitan hacer muchas cosas, entonces tiene mucho material genético. Entonces, hay un poquito mayor complejidad. Ahora, la pregunta es, bueno, si hay información que está entre medio de un gen, ¿cierto? De un transcrito, una región que se transcribe, que va a producir una proteína, que supuestamente un gen se va a producir una proteína que va a generar una función, ¿por qué hay entre medio pedacitos de secuencias de nucleótidos que como que no sirven para nada? Porque hay que cortarlo, hay que después pegarlo, es como un gasto, ¿no? Un gasto de energía. Entonces, no tiene sentido, es como una pérdida para la célula eucariota, a diferencia de la procariota, ¿sí? Pero la verdad es que ese razonamiento antes se pensaba que si nosotros, por ejemplo, tenemos 22.000 genes, entre 22.000, bueno, ahí va dependiendo del autor, pero supongamos que entre 20.000, 25.000 o ya 30.000 genes, por ejemplo, un ser humano, significa que cada gen produce una proteína, por lo tanto van a haber la misma cantidad de proteínas, o sea, 20.000, 25.000, 30.000 proteínas. Pero la verdad es que hay muchas más proteínas que genes. Entonces, algo está pasando en la célula eucariota que está produciendo una inmensa, mucha mayor cantidad de proteínas que genes. Entonces, algo está pasando. ¿Aparecieron genes nuevos o no? No sé. ¿Qué pasa ahí? Bueno, fíjense que aquí viene la utilidad que tiene este mecanismo de corte y empalme, o que también se le llama splicing en inglés. ¿Ya? Y existe un proceso que se llama el corte y empalme alternativo, o splicing alternativo. Y se los voy a mostrar a continuación. Fíjense, acá tenemos la molécula de ADN, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que de la molécula de ADN, ¿cierto? Aquí, esto es básicamente, aquí hay una secuencia donde hay un gen, ¿ya? Y de ese gen se transcribió un ARN mensajero. Fíjense que de este ARN mensajero tenemos varios, aquí simplemente hay exones. Cada exón está coloreado de color distinto. Fíjese que cuando se produce este corte, el esplesiosoma corta y después pega, lo puede hacer de muchas formas distintas. Entonces, por ejemplo, yo tengo de exón 1 al exón 5. Del exón 1 aquí yo puedo pegar todos juntitos con el orden del 1 al 5 y va a producir esta proteína A. Pero también puede ser que los ordene de forma diferente, los pegue de forma distinta los exones. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el 1, el 2, y aquí, aquí no se consideró el exón 3 y simplemente se agregó el 4 y el 5, que quitaron un exón, y eso me va a dar una proteína distinta, totalmente diferente. Y fíjense que aquí también tengo la opción, por ejemplo, ya tengo el exón 1, el exón 2, quito, por ejemplo, un exón, el 4, coloco el 3 y el 5, y eso me da otra opción de proteína distinta. Entonces,
Y fíjense que todas estas proteínas son necesarias de acuerdo a ciertas necesidades que tenga la célula. Entonces, a partir de un solo gen, en el caso de las células eucariotas, que son muy grandes, que tienen muchos componentes, que tienen muchas funciones, y tiene que almacenar mucha información, demasiada información, significa un ahorro, porque no necesito tener tantos genes, tanto material genético en un núcleo, porque con un solo gen yo puedo producir varios tipos de proteínas y esas proteínas son útiles y van a ser necesarias cuando la célula lo requiera. Entonces, claro que tienen una función los intrones. Bueno, no siempre, pero sí la mayoría de las veces. Tienen la función de permitir estos intercambios, cortar y pegar para producir proteínas distintas que produzcan funciones distintas a partir de un solo gen. De hecho, esto es súper impactante porque tú cortando y pegando puedes tener muchas combinaciones posibles. Una mosca que se llama Drosophila tiene un gen, ¿ya? Este gen se llama SCAM. Y este único gen, el SCAM, que también hay un SCAM en los seres humanos, ¿ya? Que les permite a las células, cuando están unidas, forman una proteína que une las células entre sí para formar tejidos. Tiene 38.000 posibilidades de splicing alternativo o corte y empalme alternativo. 38.000, por lo tanto, la cantidad, diversidad de proteínas que puede producir una célula eucariota supera muchas veces la cantidad de genes que nosotros podemos reconocer en el material genético. ¿Ya? Entonces, esto es muy interesante, que se está estudiando cómo ocurre esto, los procesos, y también se sabe que cuando ocurren errores, por ejemplo, en el splicing o corte y empalme, en este proceso, ¿cierto?, y ocurre mal, pueden formar proteínas defectuosas que pueden generar enfermedades. Y de hecho, hay muchas enfermedades que se generan por la formación de proteínas, de ciertos errores que van ocurriendo, ya sea en la transcripción, ya sea en la traducción o en otras partes de la formación de proteínas. Que eso es, les voy a adelantar que eso es algo que tienen que hacer ustedes, es investigar y estudiar ya algunas enfermedades que ocurren producto de estos errores en este proceso. Por lo tanto, tienen que entender muy bien el proceso para poder entender por qué tal y tal enfermedad se produce. Ahora, yo les tengo aquí un pequeño jueguito de palabras para que quede mucho más claro. Por ejemplo, aquí yo tengo un pre-ARN. Ya, recuerden que el pre-ARN es un ARN inmaduro, un transcrito o transcrito primario. Y supongamos que acá hay una información que tenemos, ¿no es cierto?, que hay que leer para poder producir una indicación o para poder generar una acción, ¿ya? Y aquí tenemos, esto se puede leer una vez, se entiende, fam, ¿cierto? Y aquí no se entiende nada. Hay algo en esta información, ¿cierto?, que está sobrante. Entonces, básicamente lo que hace el corte y empalme, ya aquí va a ocurrir el proceso de corte y empalme, y vamos a remover esto que está en morado, más claro, y vamos a tener esta información, ¿cierto? Ya hay una vez fui con los dos, ¿ya? Entonces, algo se lee, tiene más lógica, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el plesiosoma, cortar los intrones y unirlos, ¿cierto? Para tener una indicación, un transcrito, una información clara que sea leíble para una proteína que funcione. Y finalmente, cuando ocurre ese corte y empalme y ha terminado todo el proceso, ¿cierto? Ya tenemos la información lista que puede salir del núcleo y que puede ser traducida en una indicación, en una acción. Que lo que hacen las proteínas es actuar. ¿Ya? Eso es lo que hacen, actuar para producir las funciones celulares. Entonces aquí tenemos, una vez fui con los dos. ¿Ya? Esta frasecita es buenísima porque recuerde que la información está contenida en codones. Y los codones son grupos de nucleótidos que vienen de 3. Entonces aquí tenemos un codón, 2 codones, 3 codones, 4 codones, 5 codones, 6 codones, y cada codón tiene 3 letras. ¿Ya? Y eso para que les quede claro que implica un intrón
¿ya? Y importante remover los intrones para poder producir una instrucción clara, una lectura clara, pero que este proceso de corte y empalme de intrones sirve también para poder remover, ordenar como estas letras y formar distintas proteínas o distintas instrucciones que van a ser útiles para la célula. Ya, espero que con esto ya les haya quedado muchísimo más claro. Y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la clase en sí, que tiene que ver con el proceso, la última etapa de la expresión de los genes, que es la traducción, es decir, cómo de ADN se produce, se transcribe en ARN y del ARN a su vez forman las proteínas. Así que vamos a entrar ahora ya. Entonces, ya vimos la transcripción y ahora vamos a ver de lleno la traducción para formar, ¿cierto? Finalmente las proteínas. Ya en la traducción finalmente se forman estas cadenas polipeptídicas. Ahora, en el caso de bacterias y también en eucariotas, se forma una cadena ya con aminoácidos, pero eso después tiene que ser procesado en un organelo o en el citoplasma para formar ya la proteína completita lista para ser funcional. Ya la formación de proteínas y cómo las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, eso ya lo hemos visto, lo hemos tocado y lo vamos a ver, ya lo hemos visto en el caso de los cuartos medios, ¿sí? ¿Sí? Y en el caso de los terceros medios lo vamos a ver. ¿Ya? Así que eso. Ya entonces vamos a llegar a explicar cómo se forma la estructura primaria de una proteína, que también se le llama cadena polipeptídica. Ahora, antes hay que posicionarnos en un lugar. Tenemos la célula, pero ¿dónde ocurre esta traducción? Entonces aquí tenemos nuevamente esta estructura que aquí tenemos la célula, ¿cierto? La célula completa, lo que vemos en moradito es el núcleo, todo eso grande es el núcleo, esto chiquitito de acá es el nucleolo, ¿ya? Recuerden que en el nucleolo se produce el ARN ribosomal, que va a servir para formar los ribosomas. ¿Ya? Que es, en el ribosoma, esta maquinaria, estas piezas, es donde se van a formar finalmente esta cadena polipeptídica que corresponde a la estructura primaria de una proteína. Y en la célula eucariota, como vemos acá, esto está presente están pegaditos, adosados los ribosomas, lo que vemos en color azulado, en el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? O también pueden estar en el citoplasma dispersos, o también pueden estar, en el caso de los procariotas, solamente están en el citoplasma. En el caso de los eucariotas, el retículo endoplasmático rugoso, pero además libre en el citoplasma. ¿Y para qué? Bueno, ¿qué va a ocurrir acá? Esto pues, lo último, la traducción, es decir, de ARN mensajero vamos a producir las proteínas, ¿ya? Y para eso ya sabemos que necesitamos de lo siguiente. Ya vamos a necesitar lo siguiente. Ya, entonces para eso necesitamos de algunos elementos que ya hemos estudiado. Si no se recuerda, puede volver a las clases anteriores, donde vimos el dogma, la primera clase, y la segunda clase de transcripción para que se recuerde. Ahora, antes de entender y explicar el proceso de traducción y todos los elementos que están implicados en la formación de esta cadena polipeptídica, que es la estructura primaria de una proteína, hay que entender que en el caso de los, que ya lo hemos visto, en el caso de todos los seres vivos en el material genético, y básicamente los genes, lo que hay es un código. Es un código que uno lo lee y al leer ese código tú puedes hacer cosas. ¿Ya? Es como un manual, un instructivo, una receta de cocina. ¿Ya? Para hacer un queque, ya, la receta de cocina vendría siendo este código. Pero, ¿cómo funciona este código a nivel de la vida? Y es lo que le vamos a explicar ahora. Entonces, ustedes saben que este código funciona con los nucleótidos. Nucleótidos de adenina, citosina, guanina, timina. ¿Ya?
Y que en el caso, estos son los nucleótidos del ADN, y que en el caso del ARN reemplazamos la timina por la U, es decir, por el uracilo. Entonces, fíjense que acá que tengo un cuadrito que les voy a explicar con detalle. Sabemos que los codones, que son estas tripletes, estas 3 letras que corresponden a 3 nucleótidos distintos que están en el ARN mensajero, van a ser traducidos en aminoácidos. Por ejemplo, acá tenemos todas las combinaciones posibles de estas letras. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la U para esta aquí, primer letra, después la U aquí en esta segunda parte, y la U aquí. Entonces tenemos aquí un codón, ¿sí? ¿Ya? Entonces, acá tenemos las cuatro letras que corresponden a las 4 letras de la inicial de los nucleótidos. Uracilos, citosina, adenina, guanina, ya que están en el ARN mensajero. Acá tenemos lo mismo repetido, y acá repetido. Repetido 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque son la información que codifica un aminoácido son 3 letras. A eso nosotros le llamamos los codones. Entonces, fíjense, si nosotros combinamos estas 3 letras y las ordenamos y las organizamos, ¿cierto? Que son estos núcleos iniciales de los nucleótidos, vamos a obtener este cuadrito de acá. Ya, por ejemplo, aquí la primera letra es la C, después la segunda letra es la U, después la tercera letra aquí, y vemos acá, aquí es la U. Entonces tenemos C, U, U. Para abajo, con esta misma letra, C, tenemos la primera letra que es C, la segunda que es U, ¿cierto? Y la tercera que aquí vemos es la letra C, por lo tanto tenemos C, U, C. Fíjense que al ladito de cada triplete de 3 nucleótidos, que son 3, de estas 3 letras, ¿cierto? Tenemos asociado un aminoácido. Esto es la inicial del aminoácido. Y sabemos que los aminoácidos son como los ladrillos que van a formar, juntamos un aminoácido, muchos aminoácidos, y los ordenamos bien, y lo enlazamos bien, después vamos a formar una proteína. Entonces, ustedes con este código pueden formar la secuencia de aminoácidos, mirando esto. Ahora, este código de la vida, que ya sabemos que está formado por la combinación de todas las posibles combinaciones de estas 4 letras, que corresponde a la inicial de los nucleótidos de ARN, es un código de la vida que es universal. ¿Qué significa universal? Que está en todos los organismos vivos, desde el más sencillo hasta el más pequeño, desde el más pequeño hasta el más grande. Todas las células contienen este código de 4 letras, y por lo tanto está en todos los dominios de la vida. Están las células eucariotas, están las células procariotas, y también están las células procariotas. Tenemos las bacterias y las arqueas. Aquí me falta escribir las bacterias, ¿ya? Que son ejemplos de los dominios. Entonces tenemos el dominio de eucariotas, el dominio de arqueas y de bacterias, que son las otras, las procariotas. Entonces está en todos lados, es universal. Es interesante porque una bacteria mínima, es pequeña, y que puede ser tan distinta, o un animal tan distinto como un insecto, o tan distinto como, no sé, una medusa, en sus células tiene exactamente, usa el mismo código que las células que nos conforman a nosotros. Por lo tanto, es algo que nos unifica a todos los seres vivos. Y lo otro de este código es que es degenerado. Degenerado no en el sentido negativo o personificado, sino que degenerado en el sentido que es de redundante. ¿Qué significa redundante? ¿Por qué? Porque yo tengo 64 codones, pero solo tengo 20 aminoácidos. Por lo tanto, tengo algunos codones que se van a repetir y que van a codificar el mismo aminoácido. Por ejemplo, aquí para leucina, que son estas 3 letritas, la inicial de este aminoácido leucina, este codón de acá, UUA y UUG, va a codificar para el mismo aminoácido. De hecho, acá, por ejemplo, en la serina, que es otro aminoácido, tengo estos 4 codones que son distintos, van a codificar el mismo aminoácido. Por lo tanto, tengo varios codones para un mismo aminoácido, y por lo tanto el código es redundante, degenerado.
Entonces ya le había dicho que aquí hay 64 codones, ya en total, ya son 64. De esos 64, hay 61 que van a codificar para aminoácidos, los 20 aminoácidos que existen y que forman nuestras proteínas. Y van a haber otros, hay un codón, por ejemplo, que yo no le he mencionado esto intencionalmente para explicarlo ahora, que es el codón que está en rojo aquí, que es AUG. Este codón es el único que codifica para un aminoácido que se llama metionina. La metionina se le llama el codón de inicio. Ya, el codón de inicio. Y este codón de inicio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que cuando se va a introducir una proteína, el primer aminoácido que va a tener esa cadena polipeptídica, esa cadena de polipéptidos de muchos aminoácidos juntitos, va a ser metionina. Es el que empieza, inicia el proceso de traducción. Y si hay un inicio, las proteínas no se pueden estar formando de forma infinita. Por lo tanto, hay un término. Y para parar y decir alto, stop, pare, hasta aquí nomás llega la formación o la síntesis de esta proteína, vamos a tener 3 codones de término. Y estos 3 codones de término son UAA, UAG y UGA. Y si nosotros vemos el cuadrito donde está representado esto, vemos que están aquí, en esta partecita del cuadrito, la parte superior derecha. ¿Ya? Estos 3 codones no codifican ningún aminoácido. Aquí no hay ningún aminoácido. Simplemente va a indicar que debe terminar la formación de la cadena polipeptídica. Por lo tanto, resumiendo, tenemos 64 codones en total, 61 van a codificar los 20 aminoácidos, va a haber un codón de inicio, que siempre es el mismo, A o G, aunque hay algunos estudios que indican que puede ser, no necesariamente puede ser, no es el único codón de inicio, pero pueden haber, como en todo en la biología, hay excepciones, pero mayoritariamente, muchísimo, en todas la mayor parte de las proteínas, que son muchísimas las que se constituye una célula, se inicia con AUG y con el aminoácido de metionina, que es el codón que codifica AUG. Y por último vamos a tener 3 codones de término que no codifican nada. No codifican ningún aminoácido, simplemente va a indicar que stop, se termina aquí la formación de esta cadena polipeptídica, ¿ya? O estructura primaria de una proteína. Eso es importante. Ahora, esto lo vamos viendo de nuevo totalmente a cada rato, pero aquí quiero ver cómo, digamos, del ARN mensajero, este ARN mensajero ya maduro, ya ocurrió el proceso, el procesamiento, se le ha agregado la cadena, la capucha, la poliasa, se le quitaron los intrones, y supongamos que esto ya está en un ribosoma. Entonces, fíjense que acá tenemos los codones, todos los codones de esta cortita secuencia de este transcripto primario, ya de este ARN mensajero, y vamos viendo que el inicio siempre parte en 5 prima, en el extremo 5 prima, ahí parte la traducción, siempre está el codón, o casi siempre, AUG, y que codifica para el aminoácido metionina. Después, ACG codifica para treonina. ¿Ya? Entonces, si usted quiere saber, bueno, en realidad codifica para treonina, veamos. Comprobémoslo utilizando este cuadrito. Entonces, dice A, voy aquí A, ya primera letra es A, la segunda letra es C, primera letra A, segunda letra C, voy aquí, A, C, aquí tengo varias posibilidades, y la última letra es G. ¿Ya? Y aquí busco, ¿dónde está la G? Aquí está, miren, aquí está el codón, A, C, G, y codifica para treonina. ¿Ya? Estas son las palabras, las iniciales que resumen abreviatura de la treonina. Entonces, sí, esto está correcto, está leído correctamente. Y así con glutamato, leucina, arginina, serina y, fíjense que aquí no hay ningún aminoácido porque aquí tenemos el codón de stop, de pare. Por lo tanto, aquí no hay ningún aminoácido, lo único que indica, también se le llaman codones sin sentido. ¿Por qué sin sentido? Porque no codifican nada, no hay ningún aminoácido. Entonces,
indican stop, alto, pare. Se debe detener la traducción. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, lo pueden ir haciendo siguiéndome y viendo en sus casas. Lo importante es tener esta tablita, ¿no? En la PSU o en cualquier ejercicio, aplicación que requiera, porque esto no se hace manualmente. Cuando se hacen estudios sobre esto, sobre ver la secuencia de una proteína, etcétera, como la forma, cuáles son las aminoácidos, generalmente se utilizan computadores, programas de procesamiento, pero es importante como saber cómo se forma, porque puede aparecer algún ejercicio por allí en la prueba. Entonces aquí tenemos el ADN templado, que es el ADN del cual se va a producir el ARN mensajero. Ya aquí tenemos los codones, aquí bueno, aquí tenemos tripletes. Estos no son los codones porque no son codones, porque esto es ADN. El codón son los tripletes, pero del ARN mensajero. Ya, aquí tenemos el templado. Yo puedo sacar por complementariedad el ADN, la otra cadena, ¿cierto? Eso es importante para cuando se produce la replicación. ¿Ya? Y aquí tenemos la otra cadena. Ahora, para saber cuál es el ARN mensajero, ya que se va a formar a partir, ¿cierto?, de este ADN templado, simplemente yo voy viendo T se une con A se une con U, C se une con G. O sea, vamos a tener que el primer codón del ARN mensajero va a ser A, U, G. Veamos si eso está bien. Así es. ¿Ya? Recuerden que este ARN mensajero tiene que ser complementario al ADN templado, que es el que se va a leer, del cual se va a producir el ARN mensajero. Y recuerden que este de acá, que es el complementario, no se lee, no se produce generalmente. ¿Ya? Siempre hay alguna excepción por allí. No se transcribe en ARN mensajero. Y generalmente el complementario, tú a través del complementario puedes sacar inmediatamente la secuencia del ARN mensajero, ¿sí? Por complementariedades. Entonces, simplemente reemplazas las T por las U. ¿Ya? Y ahora, aquí tenemos, ¿cierto?, el ARN mensajero. Aquí tenemos estos tripletes en el ARN mensajero, por lo tanto tenemos los codones, y yo podría sacar los otros, los complementarios, que son los anticodones. Recuerde que cada ARN de transferencia en una partecita tiene esta secuencia de 3 letras que se van a complementar con los mensajeros para después hacer la traducción de proteínas. Y a eso se le llama anticodón. Y también puedo obtener cuántos anticodones se requieren, se van a formar, ¿cierto? Y cuántos ARN de transferencia. Recuerden que un ARN de transferencia tiene un solo codón. ¿Ya? O sea, un anticodón, tiene un solo anticodón. El mensajero tiene muchos codones, ¿ya? Tiene los codones ubicados a lo largo de la molécula, pero el ARN de transferencia tiene un solo anticodón. ¿Y por qué se llama transferencia? Porque lleva consigo, ¿cierto?, el aminoácido. Entonces, para saber cómo se van a traducir eso en aminoácidos, necesitamos de anticodones. Entonces tenemos los codones. ¿Y cuál va a ser el anticodón? Bueno, complementaria de bases. A se une con U se une con A, y G se une con C. Debería ser. Para este codón de acá se va a complementar con un anticodón que va a ser el U se une con A, el U se une con A, y el A se une con U. ¿Ya? Aquí hay A, y las adeninas se unen con el uracilo, así que deberían ser 3 U. Acá debería ser uracilo y citosina. Y así con las demás. Veamos si está correcto. Ustedes pueden ir revisando esto en sus casas con más detenimiento. ¿Ya? Y alguien podría decir, chuta, faltó el último. Me equivoqué aquí en completar algo. Mire, fíjense que es UAG. ¿Cómo es UAG? Nosotros vemos la tablita, ¿dónde está? Aquí está. UAG es un codón de alto. Y como es un codón de alto, es un codón de stop, de pare, no se lee, simplemente está indicando que debe terminar. Entonces no hay anticodones para los codones de alto, o de stop, o de pare. Y ahora
Ya podemos ver el transferencia y bueno, y básicamente aquí no utilizamos los anticodones, utilizamos solamente los codones. Entonces para formar el aminoácido yo me tengo que fijar en los codones. AUG codifica para, veamos la tablita, AUG codifica para metionina. Entonces aquí el primer aminoácido tiene que ser metionina. UUA codifica, aquí tenemos UUA, codifica para leucina, por lo tanto el segundo aminoácido tiene que ser leucina. Y así ustedes pueden ir leyendo estos codones, ubicándolos acá en esta tablita y ver cuál es el aminoácido que se va a formar. Recuerden que el último no tiene sentido, por lo tanto aquí yo no tendría que ubicar ningún aminoácido. Veamos que se forma. Ya tenemos metionina, leucina, lisina, lisina, serina, glicina, y no aquí no hay ningún aminoácido, simplemente esto le indica que tiene que parar y dejar de formar la cadena polipeptídica. ¿Ya? Así que espero que les haya servido, y si hay dudas, no olviden preguntarme y para poder resolver las dudas que les surgen con la utilización de la tabla del código genético. Y ahora sí, vamos en una parte donde tenemos que explicar el proceso, es decir, cómo finalmente cómo el ribosoma, más el ARN transferencia, más el ARN mensajero que ya ha sido procesado, en el caso de que sea un eucarionte, va a formarse finalmente la proteína. ¿Cómo ocurre? O sea, sabemos cómo ocurre en términos de la lectura, ¿no? Que de un codón va a codificar un aminoácido y eso se va a traducir en un aminoácido y que se van uniendo los aminoácidos y finalmente se va a formar la cadena polipeptídica. Pero no sabemos cómo ocurre. ¿Ya? Como, ¿qué pasa ahí en la célula? ¿Qué pasa en el ribosoma? Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para resumirles, esta es una célula eucarionte, ¿cierto? Aquí tenemos la transcripción, donde se está formando el ARN mensajero, que en este caso es inmaduro, ¿ya? Porque aquí le falta, aquí por ejemplo acá está ARN inmaduro porque recién salió, entonces hay que quitarle los intrones, hay que agregarle la capucha, ¿ya? Y hay que agregarle la cadena poliada, y cuando eso está listo, ¿cierto? Se produce la traducción aquí en el ribosoma, ¿ya? En el ribosoma. ¿Qué es el ribosoma? Proteínas más ARN ribosomal. Y bueno, ¿qué es el ribosoma? Que vemos acá, ¿cierto? Bueno, en esta figura de abajo tenemos dos piezas, están coloreadas en rosado, que aquí están coloreadas en azul, así que me voy a ir para acá que está más grande. Esto se le llama subunidad mayor, que ya lo habíamos visto. Aquí tenemos la subunidad menor, que también habíamos visto, que sabemos que con esto se hacen estudios para poder, evolutivos, para determinar las relaciones filogenéticas entre los organismos vivos, es decir, ¿qué es más cercano, un mono, un cerdo, el ser humano? ¿Ya? ¿O qué es más cercano, un caballo o un león, en términos evolutivos? ¿Ya? Entonces, comparar. Y para eso hoy día se utiliza básicamente la información genética de esta estructura. Entonces, aquí tenemos la subunidad mayor, tenemos la subunidad de menor, tenemos el ARN mensajero, ¿cierto? Y aquí tenemos los codones, que son estos tripletes de 3 letras de la iniciales de los nucleótidos. Acá tenemos el ARN transferencia, que tiene esta forma, y aquí tenemos, ¿cierto?, los anticodones. Un ARN de transferencia tiene un solo anticodón, y además el transferencia tiene aquí su aminoácido, ¿ya? Entonces el transferencia se une y complementa con el codón, el anticodón con el codón, y finalmente eso va dando el orden y cómo se van formando estas cadenas de polipéptidos o cadena de aminoácidos que van a formar esta estructura primaria de la proteína. Cada aminoácido también se le llama péptido, un péptido, dos péptidos y así, para que usted tenga conocimiento de aquello. Ahora, hay que entender esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? ¿Cómo ocurre? Y es lo que les quiero mostrar ahora. Entonces, la traducción, al igual que la transcripción y la replicación, tiene etapas. Y hay 3 etapas. La primera etapa es la etapa de iniciación, la segunda es la elongación, que es cuando crece la cadena polipeptídica o cadena de aminoácidos, y la última etapa, que es cuando se termina. Entonces, es muy importante tener en consideración las partes del ribosoma.
Aquí lo vemos más claramente y aquí voy a detallar algo que no había explicado. Acá tengo la subunidad mayor, que es la estructura redonda de acá, que se tiene que unir a la subunidad menor, y en medio está el ARN mensajero ya maduro, en el caso que sea una célula eucariota. En la subunidad ribosomal, en la grande o mayor, hay sitios, espacios, lugares. Y hay 3 lugares importantes: el sitio E, el sitio P y el sitio A. ¿Ya? ¿Por qué le doy énfasis a estos sitios? Porque estos sitios van a permitir la entrada de la ARN transferencia al ribosoma para que después esto se pueda complementar el anticodón del ARN transferencia con el codón del ARN mensajero, ¿cierto? Que contiene muchos, pero el transferencia tiene uno solo. Un solo anticodón. Entonces, esto se va ubicando no en cualquier lado del ribosoma, sino que se va buscando en un espacio que tiene el ribosoma para ello. Y esto es todo ordenado, ¿ya? Es muy ordenado. Entonces, el sitio E lo voy a nombrar al revés, ¿ya? Hay 3 sitios. El sitio E, que se le llama exit o salida, que ustedes podrán decir, bueno, exit, salida significa que, claro, por aquí sale el ARN transferencia cuando ya se complementó con el codón y unió su aminoácido con el aminoácido anterior, que eso lo vamos a explicar después con detalle. Tenemos un sitio P, que es el sitio del medio, que es muy importante porque aquí es donde se va a complementar el codón con el anticodón. Sitio P viene de la palabra peptidil, de péptido o aminoácido. ¿Ya? No sé muy bien por qué tienen esos nombres, pero... Ah, no, sí lo sé, ya. Peptidil viene de que aquí ocurre un enlace, un proceso de enlace, que permite unir un aminoácido con el otro, por eso ese nombre. Y acá tenemos el sitio A o sitio aminoácido, que es por aquí entra el transferencia en el A, en el P se complementa su codón con el anticodón y se produce un enlace aquí entre aminoácidos. Y el sitio E es lugar para poder salir del ribosoma cuando ya ha dejado su aminoácido para formar esta cadena de aminoácidos que es la estructura primaria de una proteína. Ya, eso es importante que usted lo tenga en consideración porque eso lo vamos a detallar después en cada etapa. ¿Ya? Y bueno, aquí simplemente para, importante, no olvidar que tengo la ARN de transferencia, un dibujo más sencillo, donde está el anticodón, y aquí tenemos el codón donde se va a complementar. Recuerda, esto va a ocurrir, esta complementariedad entre el anticodón y el codón, en el sitio P. ¿Ya? Ahí va a ocurrir, en el sitio P. Y también en el sitio P va a ocurrir la formación de un enlace, que se llama enlace peptídico, que lo vamos a ver con detalle. ¿Ya? Ahora sí pasamos a explicar las etapas de la traducción. La primera parte es la iniciación. Y básicamente en la iniciación yo voy a juntar cosas. Voy a tener el mensajero, que va a estar ahí, ya, el mensajero. Voy a tener las partes del ribosoma que están separadas. Cuando el ribosoma no está produciendo una proteína, la parte mayor y menor, o la subunidad grande y chica, están separadas. Y aparte de eso voy a necesitar el ARN transferencia. ¿Ya? Entonces, todas estas piezas se tienen que unir. Y esas piezas, que va a ser una pequeña máquina de producción de polipéptidos, es lo que se va a armar en esta primera etapa que se llama iniciación. Y lo vamos explicando paso a paso. Entonces, acá tenemos la iniciación, aquí vamos a ver cómo ocurre en una célula eucariota, que es lo que nos va a interesar en este caso. Y fíjense que aquí yo tengo el ARN mensajero en color morado, acá tengo el extremo 5, donde está la capucha, y acá tengo el extremo 3, donde va a estar el poliA, que aquí no se simboliza. Entonces, fíjense que el primer codón de inicio, ya sabemos que casi siempre va a ser AUG, se va a unir y se va a complementar con una ARN transferencia que tiene
el ARN transferencia, el primer ARN transferencia que se va a unir al mensajero, se ha unido previamente a la subunidad menor, la subunidad pequeña del ribosoma. Entonces, lo que va a suceder es que este ARN mensajero, el primero, perdón, ARN transferencia, el primero, se va a unir a la subunidad menor, que en la subunidad menor también hay un espacio chiquitito donde está el sitio E, el sitio P y el sitio A, y en la subunidad mayor también están esos espacios, ¿ya? Y se va a unir el ARN transferencia al sitio P de la subunidad menor, ¿ya? Y como es el codón de inicio, siempre lleva el aminoácido que es el inicio, que es la o sea, metionina. Después, esto que está aquí separado del mensajero, se va a unir al mensajero, ¿ya? ¿Y por qué se va a unir al mensajero en esta zona? Porque su unidad menor, que está unido a la red de transferencia que tiene la metionina, reconoce el extremo 5 porque en el extremo 5 hay un cap, hay una capucha, ¿ya? Entonces, esta modificación es importante para que esta subunidad menor reconozca el extremo 5. Por eso parece está el cap, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces se va a unir porque, aquí hay un cap en el extremo 5 y ¡chum! Se une, ¿cierto?, el mensajero. O sea, se va a unir el mensajero. La subunidad menor que ya está unida previamente al ARN de transferencia que lleva la metionina. Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, después esto se va a desplazar, se va a correr, ¡chum! Ya se va a desplazar a través del ARN mensajero en la subunidad menor y se va a complementar. Fíjense, aquí tenemos el primer codón, que es el codón de inicio, y se va a complementar con el anticodón de este primer ARN transferencia. ¿Ya? Siempre es, o casi siempre es AUG. Recuerden que pueden haber excepciones en biología, siempre lo hacen aquí. Y cuando esto ocurre, fíjense, ya tenemos el mensajero, tenemos la subunidad menor, tenemos la ARN transferencia del primero. ¿Qué nos falta unir para que se forme esta máquina? La subunidad mayor o subunidad grande del ribosoma. ¿Ya? Y aquí ya ahí están los sitios bien marcados, delimitados en la subunidad mayor. ¿Ya? Se agrega entonces la subunidad mayor y ya se arma esta maquinaria. Se arma esta maquinaria. ¿Ya? Y siempre, bueno, el primer transferencia se une inmediatamente al sitio P. ¿Ya? El primer transferencia que siempre lleva metionina. Ya, entonces ya se inició, tenemos armado, pero falta explicar ahora cómo es que se unen los otros ARN de transferencia. Pero antes de pasar a eso, quiero decirles que en las procariotas hay una pequeña excepción, ya que voy a tratar de explicarla, no voy a profundizar demasiado porque no es el foco de esta clase, pero para que usted lo sepa como información que pueda ser utilizada, tenga una noción pequeña cuando después tenga que estudiar con profundidad esto como una asignatura en alguna carrera o en alguna unidad en la universidad. ¿Qué pasa con las bacterias? ¿Qué pasa con los procariotas? Con las arqueas. ¿Ya? Bueno, las procariotas son las células, ¿cierto?, que no tienen núcleo y dentro tenemos las bacterias y las arqueas. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que acá recuerden que en el caso de las bacterias no hay no hay un cap y tampoco hay una cadena poliera. No hay un procesamiento del ARN mensajeros. Se produce y no hay intrones tampoco. Entonces llega y sale y se puede empezar a traducir. Entonces, lo que pasa acá es que aquí, como no hay este cap, hay una secuencia de nucleótidos que es reconocido por la subunidad menor, ya que se llama secuencia chain del Garno, que son los descubridores, y que reconocen esta secuencia y no se mueven a través del ARN mensajero. Ya, entonces,
la ARN, su unidad menor, no se une en el extremo 5, sino que se va a unir en esta secuencia que se llama chain del Garn. Ya son secuencias específicas. Reconoce la secuencia en un ARN mensajero y la subunidad menor se une. Ya no se une al extremo 5. No es necesario. Y le voy a explicar por qué. Entonces, reconoce esta secuencia e inmediatamente después viene el codón de inicio y se complementa, ¿cierto?, el ARN transferencia con el anticodón con el codón. ¿Ya? Es un poco más simple, es más rápido el proceso de las bacterias, ¿ya? Porque está esa secuencia. ¿Y por qué está esa secuencia? Bueno, porque no hay cambio, no hay proceso, no se agrega esta guanina modificada. Ya no parte en el extremo 5. Ya, entonces es más rápido. Y le explico por qué. Fíjese en esto. Aquí tengo una célula cariota y una célula procariota. Ya. Aquí dice bacteriana, pero no me gusta el concepto bacteriano porque las bacterias no son las únicas células procariotas. ¿Ya? Pero por la imagen la dejé, me gustó. Eso no me gusta mucho, pero lo otro sí. Entonces, aquí tenemos el núcleo. Acá vemos que esto es una célula cariote, básicamente porque tenemos, aquí se produce un transcrito que después se procesa, hay que agregarle el CAP, el poli-A, sacar los electrones. Y con un mensajero se pueden producir varios proteínas, cadenas polipéptidas o cadenas de aminoácidos. Entonces, pero ¿por dónde se empieza? Por el extremo 5, se va uniendo. Este ya está terminando, ¿cierto? Porque ya va a llegar hasta el final. Este está recién empezando. Y varios ribosomas pueden producir, leer un ARN mensajero, y que ese ARN mensajero en eucariotas tiene un solo gen, ¿ya? Principalmente un solo gen. Pero acá, en las bacterias, como son pequeñas, aquí se ve el mismo tamaño, pero en realidad son mucho más pequeñas, tienen un solo molécula de ADN donde están todos sus genes. De un solo transcrito, ya de un ARN mensajero, puede contener varios genes. Entonces, como hay varios genes, para transcribir un gen, podemos tener varios ribosomas leyendo esta información, pero no siempre empieza en el extremo, cerca del extremo 5. Porque aquí tenemos en verde un gen, acá tenemos otro gen, y acá tenemos en rojo otro gen. Entonces tenemos distintos genes. Entonces, y el gen hay que transcribirlo de dónde empieza. Entonces, puede empezar cerca del extremo 5, pero también este gen puede empezar más en el medio, o incluso, o este gen de acá, incluso puede empezar casi al final. Por lo tanto, no siempre en la subunidad menor se va a unir cerca del extremo, porque en un solo mensajero hay varios genes. ¿Ya? Y es por eso que no siempre parte en la región cercana a la región 5', que es donde comienza la traducción. Ya, esa es una explicación de por qué las bacterias es un poco diferente. Eso es solamente la iniciación. Así que, bueno, las bacterias tienen muy poquito material genético, de que son pequeños, entonces todo lo tienen que condensar y ahorrar todo en un pequeño espacio. Así que podría ser una explicación. Ya, vamos, siguiendo. Entonces, la segunda parte es la elongación. ¿Y qué implica elongación? Bueno, ya sabemos que se unen, ¿cierto?, el mensajero, la subunidad mayor, la subunidad menor, y que ya está el primer transferencia con el anticodón complementado con el codón de inicio, que es AUG, y que transferencia se complementa y que siempre lleva el aminoácido metionina. Y ahora hay que, bueno, ¿y qué pasa? ¿En qué momento se pegan los otros aminoácidos? ¿Cómo ocurre ese proceso? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. Básicamente es cómo se forma el polipéptido, esta cadena de aminoácidos, cómo se alarga. Para eso tengo esta animación, este pequeño esquema, y que vamos a utilizar. Entonces tenemos acá, ¿cierto?, ya armado la máquina, ¿ya?, el complejo de iniciación. Ya tenemos ubicado, ¿cierto?, el ARN transferencia en el sitio P, que es el primero, que siempre lleva la metionina. Tenemos los otros sitios, el sitio E en la izquierda y el sitio A, ¿sí? Entonces,
Fíjense que como primer ARN de transferencia siempre se está ubicando en el sitio P, y aquí se complementa, ¿cierto?, el anticodón con el codón, queda libre el sitio A. Como está libre el sitio A, significa que puede entrar un segundo transferencia que porta un segundo aminoácido. Entonces, el sitio A va a ser como una especie de hueco donde va a aterrizar el otro ARN de transferencia que porta un aminoácido diferente, por eso el color distinto. Y fíjense que aquí se une acá, obviamente por complementariedad de bases, se une por complementariedad de base. Y cuando se une por complementariedad de bases en el sitio A, ya, en el segundo aminoácido, quedan acá juntitos este ARN de transferencia con el segundo ARN de transferencia, y también quedan juntitos el aminoácido, que es este primero, que es metionina, con este segundo aminoácido. Y cuando quedan juntitos, están juntitos en esos sitios, en el sitio P y en el sitio A, esta subunidad mayor tiene la capacidad de unirlos, formar un enlace. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando se quedan juntitos, ¿cierto?, se forma un enlace y se une ya el aminoácido de este transferencia al aminoácido de este segundo transferencia. ¿Ya? Esto se le llama enlace peptídico, cuando yo junto un péptido con otro o un aminoácido con otro aminoácido. Y fíjense que ahora este segundo transferencia ya va a tener, que está ubicado en el sitio A, va a tener 2 aminoácidos. ¿Y quién forma el enlace? Bueno, el ribosoma tiene actividad catalítica, actúa como enzima, es decir, posibilita poder generar esta reacción que es la formación del enlace peptídico. Ya, esta enzima, que no es una proteína, sino que es el mismo ARN ribosomal, se le llama peptidiltransferasa. ¿Y qué es lo que va a hacer la peptidiltransferasa? Unir 2 aminoácidos. Entonces, acá nosotros tenemos, aquí tenemos ya 3 aminoácidos. Ya aquí tenemos 3 aminoácidos que están unidos. Aquí tenemos metionina, que es el primero. Aquí tenemos un enlace, aquí tenemos otro aminoácido y aquí un tercer aminoácido. Y todos los aminoácidos tienen una zona, un grupo funcional, por eso los grupos funcionales en química, que se llaman grupo amino, y en el otro tienen un grupo carboxilo. ¿Ya? Entonces, lo que va a suceder es que siempre este grupo de acá amino marca el inicio y que queda ya al descubierto, y el final va a estar el grupo carboxilo. Entonces, lo que va a suceder acá, que va a ser la peptidiltransferasa, va a catalizar una reacción. Aquí, por ejemplo, queremos unir a estos 13 péptidos, a estos 3 aminoácidos, este aminoácido acá que es serina. Entonces, ¿qué va a hacer la peptidiltransferasa? Va a hacer reaccionar este grupo amino de este aminoácido que es serina con este grupo carboxilo o ácido carboxílico de estos péptidos, que son 3. Entonces yo tengo que reaccionar este grupo amino con el grupo de ácido carboxílico y se produce acá el enlace peptídico. ¿Ya? Y en esta reacción es una reacción por condensación y se va a liberar una molécula de agua. ¿Ya? Y así, esa reacción va a ser utilizada para formar el enlace entre todos los aminoácidos que se requieran unir de acuerdo a la información que tengan ese ARN mensajero. Mientras más codones tiene un mensajero, más aminoácidos va a tener esa secuencia de polipéptidos o secuencia de aminoácidos o estructura primaria de una proteína. Y fíjense que cuando ya se forma ya este enlace peptídico que requiere de energía, ya aquí se requiere una molécula GTP, que es lo mismo que el ATP, pero ya aquí hay gasto de energía, lo que va a pasar es que transferencia que estaba en el sitio A pasa al sitio P, y el otro transferencia de acá, ¿cierto?, que quedó sin su aminoácido, pasa al sitio E, y del sitio E se libera.
¿ya? Entonces queda disponible ahora un nuevo sitio disponible. Entonces, nuevamente queda libre el sitio A para que venga otro ARN transferencia con otro aminoácido y va a pasar lo mismo y se va a repetir esto una y otra vez se va repitiendo esto y cada vez se va alargando más esta cadena. De hecho, esto se puede repetir tantas veces como la cantidad de codones que contenga un ARN mensajero, ¿ya? De hecho, hay una proteína que forma parte del músculo del nuestro, y que para formar esa proteína, este proceso de que entre el sitio A, que reaccione con el aminoácido del sitio P, que después que libere el aminoácido, pase al sitio E y salga, se puede repetir 33.000 veces. O sea que esto todo que estoy explicando y que me ha tomado tanto tiempo explicar, está ocurriendo en este momento a una velocidad impresionante y se está repitiendo muchísimas veces. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un resumen, lo mismo, pero sin tanta explicación. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, ya ocurrió la iniciación. Este es el resumen de la elongación. ¿Sí? Se corresponde aquí en el sitio A, es en el sitio A donde se corresponde el codón con el anticodón, y después se produce, cuando está unido, está ocupado el sitio P con el sitio A, se produce esta reacción. Ya aquí vemos que hay un tercer ARN transferencia que se une, se produce el enlace peptídico, y este ARN transferencia, ¿cierto? Queda sin su aminoácido, el otro transferencia que está en el sitio A queda con todos los aminoácidos, luego este que está libre pasa al sitio E, sale, y el que estaba en el sitio A pasa al sitio P, y nuevamente esto se repite una y otra vez hasta 33.000 veces. ¿Ya? Y así esto se va alargando cada vez más, dependiendo de qué tan largo sea el ARN mensajero, ¿ya? Y porque cada codón codifica para un aminoácido. Mientras más largo va a ser esa cadena de aminoácidos. De hecho, aquí lo podemos ver. ¿Ya? Vemos las subunidades, vemos las transferencias, que son los de color azul, y lo que vemos en celeste son algunas proteínas que ayudan a movilizar las transferencias. Y vemos que aquí se está formando polipéptido. ¿Ya? Va creciendo, hasta que sale incluso de ese espacio que es el sitio peptidil, por donde se va formando. Fíjense. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí vemos cómo ya se sigue formando. Aquí este ribosoma está unido a una membrana. ¿Ya? Probablemente está unido a un retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Y vemos aquí, bueno, hay unas proteínas que están en celeste, que esto no lo voy a mencionar, pero son proteínas que se llaman chaperonas, que ayudan a que esto, que a mover los ribosomas, ayudan por ejemplo, a unir, por ejemplo, el ribosoma con el retículo endoplasmático, ¿ya? Y fíjense cómo aquí ya va saliendo por ahí la cadena polipeptídica. Ya, tenemos un videito que lo voy a mostrar al final para que les quede aún más claro. ¿Ya? Así que, esto se va repitiendo, una y otra vez, el mismo proceso que les he descrito. ¿Hasta que cuándo? ¿Cuándo es el fin de esto? Y ahí pasamos a la última etapa, que es la terminación. Y la terminación ocurre cuando aparece un codón en el ARN mensajero de stop, de pare, de alto. ¿Ya? Y aparece justo en el sitio A. Entonces, aquí tenemos otra imagen, ¿ya? Aquí tenemos que vemos que aquí ya no hay una ARN transferencia que se va a unir acá, porque no hay afinidad para ARN transferencia. Aquí lo que se va a unir es un factor de liberación, que es una molécula.
¿ya? Una molécula. Entonces, esta molécula, en vez de una transferencia, se va a unir un factor de liberación en este sitio, ¿ya? Y cuando se une el factor de liberación al sitio A, todo esto se desarma, ¿ya? Esto lo que va a estimular es que se produzca una reacción de hidrólisis. Y una reacción de hidrólisis lo que va a generar es que se va a romper esta unión entre esta transferencia y toda esta cadena de aminoácidos, y después se va a liberar esto. ¿Ya? Esta cadena polipeptídica que va a dar origen a la estructura primaria de una proteína. Y cuando eso ocurre, todo esto se desarma. La máquina ya no necesita seguir funcionando, y por lo tanto, estas subunidades quedan ahí separadas. Y después se pueden volver a juntar, ¿no? Se pueden volver a juntar si es que se necesita para formar leer o traducir otro ARN mensajero. Y bueno, ¿qué pasa con ese mensajero ahí? Bueno, el mensajero cuando ya es leído, generalmente lo que ocurre es que es degradado. Ya tuvo su función de degradado, se separan, ¿cierto?, los nucleótidos, y eso puede ser reciclado para formar un nuevo ARN mensajero en otro proceso de transcripción. Ya, todo es reciclado en la célula. Pero esto se separa y finalmente termina. Y para terminar, decirles que el código genético, como les decía, esto es muy impresionante porque está en todos lados. De la célula más pequeña hasta la más grande, el organismo más grande y complicado, compartimos el mismo código. ¿Ya? Cuando se descubrió esto en el año 1954, Watson y Crick, ¿cierto? Fue una revolución porque podíamos entender la información que contiene la formación de proteínas y cómo esas proteínas después son formadas y cómo pueden después, funcionar, ya que todo está contenido ahí. Todavía se sigue investigando lo que le expliqué de la esplesiosoma, lo que le expliqué de cómo ocurre la traducción, las moléculas que están implicadas, las proteínas, las enzimas, las reacciones químicas, todo eso se sigue estudiando y aparece cada vez más información, detalles de procesos, etcétera, etcétera. Por si a alguien le interesa mucho el tema, como entender cómo algo minúsculo funciona dentro de una célula. Y la traducción es un proceso bastante, yo lo he explicado de forma lo más sencilla posible, pero es un proceso que ocurre muy rápido, pero es bastante complejo, y que permite la formación de estos polipéptidos, cadenas aminoácidos, que corresponden a la estructura primaria de una proteína. ¿Ya? Después eso que queda ahí libre, pasa a un organelo que se llama complejo de Golgi. Y en el complejo de Golgi es como un tallercito que va cortando estos cadenas polipeptídicas, va uniendo, ¿cierto? Y finalmente vamos a tener la forma de una proteína grande y compleja que va a tener una función como, por ejemplo, una tan grande como la hemoglobina, que es capaz de transportar el oxígeno en los glóbulos rojos a todas las células de nuestro cuerpo. Así que espero que haya sido de su grado, espero que se haya entendido. Y les deseo lo mejor en esta última etapa de esta unidad. Cualquier duda me las hace llegar. Y por último, les voy a mostrar el video final acerca de resumiendo todo el proceso de la traducción. Así que lo vemos ahora. La tarea de este ARN mensajero es transportar el mensaje del gen desde el ADN hacia afuera del núcleo, hacia un ribosoma, para la producción de una proteína cuya receta está contenida en el gen. Puede haber varios millones de ribosomas en una célula eucarionte típica. Estas complejas máquinas catalíticas usan la copia de la información genética en el ARN mensajero para unir aminoácidos entre sí y construir proteínas tridimensionales que son esenciales para la vida. Veamos cómo funciona este proceso. El ribosoma está compuesto por una subunidad grande y una pequeña que se ensamblan alrededor del ARN mensajero. El ARN mensajero atraviesa el ribosoma como una cinta. Los aminoácidos, estas pequeñas moléculas rojas, son transportados hacia el ribosoma ligados a su ARN de transferencia. Los ARNs de transferencia se muestran aquí como las moléculas verdes de mayor tamaño.
La subunidad pequeña del ribosoma orienta al ARN mensajero de manera tal que se pueda leer en grupos de 3 letras conocidos como codones. Cada codón de ARN mensajero es complementario a un anticodón en una molécula de ARN de transferencia. La subunidad grande del ribosoma separa a cada aminoácido de su ARN de transferencia y lo une a la cadena proteica en crecimiento. A medida que el ARN mensajero pasa por el ribosoma, la secuencia del ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos. Dentro del ribosoma hay 3 sitios designados con las letras A, P y E. La adición de cada aminoácido a la cadena proteica es un ciclo de 3 pasos. Primero, el ARN de transferencia ingresa al ribosoma en el sitio A, donde se busca una concordancia entre el anticodón en el ARN de transferencia y el codón en el ARN mensajero. A continuación, siempre y cuando haya concordancia, el ARN de transferencia pasa al sitio P y el aminoácido que transporta se transfiere al final de la cadena proteica. El ARN mensajero se desplaza 3 nucleótidos correspondientes a un codón. Finalmente, el ARN de transferencia sin su aminoácido pasa al sitio E y es eliminado del ribosoma para ser reciclado. A medida que continúa la síntesis de la proteína, la cadena terminada emerge del ribosoma. Se pliega de una manera precisa determinada por el orden exacto de sus aminoácidos. Así, el dogma central explica cómo el código de ADN de 4 letras se transforma, en un sentido bastante literal, en carne y hueso. Chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos entonces en otra oportunidad.